¿Alguien se ha leído las pruebas que ha recopilado? ¿La negligencia deliberada? ¿La corrupción? Leedlas. Y después decidme que no hagamos nada. Siempre decimos que las compañías son personas. Pues estas personas se han pasado de la raya. ¡Que se vayan a la mierda! Amigos y enemigos de YouTube, cotilladores de las stories de WhatsApp, incesantes visitadores de las genialidades de mi Instagram. Si estáis aquí es porque no habéis tenido suficiente con las dos primeras entregas de Manzanas Podridas. Muchas cosas han pasado después de estos más de 7 meses, donde la historia, este cuentecillo de ciencia ficción quizás, o cuento basado en hechos reales, no ha salido a la luz en más episodios. Muchas cosas ocurrieron en aquellos años, en aquel año de gracia de 2011, donde las ilusiones de unos alocados y genuinos grumetes de alto copete, los geniales, se vieron poco a poco eclipsadas por hechos que no podían llegar a comprender. En aquellos meses primeros de la reunión del núcleo duro, donde se juntaron con otras personas, pasaron cosas. Vamos a ir en estos capítulos para adelante y para atrás en el tiempo, cual episodio de Perdidos, contando cosas concretas de la compañía, cosas que muy pocos sabéis, cosas que solo sabemos aquellos que estuvimos embarcados en aquel velero llamado Libertad y en otras muchas aventuras. Algunos fueron arrinconados tras mi marcha de aquel barco y otros ahora, bueno, están en unas circunstancias difíciles porque han sido arrinconados, han sido vapuleados en algo que me gustaría categorizar como maltrato psicológico. Un maltrato psicológico que se ha continuado durante los años y años que ellos sí han seguido a bordo de ese velero falto de letras. Se podía leer Libertad, ya ni siquiera la palabra libertad completa, pues a la huida de aquel, o la pérdida de aquel gran capitán de Esteban, que se marchó a la otra dimensión, quizás con Michael Jackson a la luna, dejó en manos de un loco de la cocina el mando de aquella nave, con aquel sueño que él tenía y que solo parece ser, según la historia de esta compañía, él podría ver realizado. Bueno, me gustaría leeros algunas que otras notas de este cuaderno, ya sabéis, el cuaderno del núcleo, que me acompañó en aquellos 6 años y medio de singladura por las tempestuosas aguas de la atención primorosa a los náufragos de la tecnología que venían a ese puerto llamado el Parque del lejano pero cercano calor del sur, donde grumetes de alto y de pequeño copete me acompañaron en una aventura que yo creí que era de muchos, pero que muchos han olvidado. Desde aquí
antes que nada y antes de proseguir con esta lectura, me gustaría saludar a Navi Zeukirne, que me suele mirar las stories de WhatsApp muy a menudo en busca de algo quizás que pueda incriminarme para que ese sindicato del crimen me haga una llamada en caliente, como ya ha hecho en alguna que otra ocasión, para retirar contenido de las redes. No os preocupéis, ya sea aquí en YouTube o sea en cualquier otro lugar, el contenido estará disponible, pues tengo copia. Y no estoy contando nada más que un cuentecillo de ciencia ficción, como diría mi queridísimo José Luis. Doctor Arroyo, ejemplo de la creencia y de la guía de la habitación familiar. Cuando necesito una segunda opinión, voy a ti sin pensarlo. Nunca dices que no cuando pido ayuda y me transmites seguridad. Una tarjeta de agradecimiento de esos momentos diarios de la carga y descarga. Doctor, gracias por tu espíritu crítico. Pásalo bien, decía una tarjeta con un dibujo que me entregaba alguien que dijo ser una persona y luego resultó ser otra. Ahí tenéis algunos vídeos. Gracias por ser una persona amigable y decir miau. Bueno. Doctor, gracias por la conversación de la semana pasada. Esto me lo dijo un capitán. Fue una buena reflexión de cómo nos tratamos entre nosotros y buscar siempre lo mejor para el náufrago. Me gusta trabajar contigo. 3/12/2013. Un tal M. No me acuerdo el apellido. Un gran hombre, sin duda, mejor persona, con el que tuve un encontronazo un día de esos que yo tenía por querer hacer el trabajo de forma excelente, pero que esta persona me hizo entender que en esta gran singladura del mar Báltico las cosas no contaban por hacerse bien, contaban más bien porque cayeran bien, como unas buenas torrijas. Con cariño para el doctor Arroyo, esto es de Santiago Camacho, que se pasó un día por ese lugar. Iván, gracias por tu atención en el lugar de servir, eres un crack. Doctor, porque siempre vas por delante, gracias por no conformarte, gracias por involucrarte tanto, doctor, en la zona dura para que todo funcione mejor y haber comenzado, no sé qué pone aquí, coño, con tantas ganas. Tú eres parte fundamental y pone la fecha 6 de junio de 2014. Gracias por tu ayuda cuando estoy de punto. Es genial verte disfrutando de tu trabajo. Sigue con esa actitud positiva. 16/2/2013. Cosas como estas son las que un buen amigo categorizaba como chuparnos las pollas, hacernos unas buenas pajas o darle a la lengua sin ningún tipo de sentido. Bien, seguimos con esta historia. Tras finalizar aquellos 15 días de reunión en el núcleo duro, nos dispusimos a preparar lo que iba a ser nuestro lugar diario de labor, aquel barco, puesto que no tenía más que los básicos y había que darle forma a nuestro gusto y semejanza. Vamos, que nos dieron el barco a medio montar para que nosotros nos encargásemos de inaugurar aquella botadura el día, si no recuerdo mal, vamos a ver, vamos a consultar las fechas. No aparece aquí. Bueno, fue un día de agosto, ya ni me acuerdo, se me olvidan estas cosas, de 2011. Teníamos más o menos una semana, si no recuerdo mal, para dejarlo todo listo
y todo venía en cajas y con unos compañeros anglosajones que nos daban instrucciones de cómo podíamos o deberíamos seguir los estándares de la compañía, que la misma compañía se saltaba cuando le salía de las mismísimas pelotas. Es ahí cuando empezaron a generarse los grupitos de los guays, grupitos de los que, bueno, tenían una visión crítica, que es así como se nos había contratado, pero que, bueno, en un primer lugar, los que teníamos esa visión crítica y esa forma de ver las cosas de forma ya bien técnica o profesional, abierta a cualquier tipo de sugerencia o en una reunión matutina de mejora, durante esos años en los que Esteban seguía vivo, en los que Revilo Niram estaba animando a todos esos grumetes de grandes, de pequeños, de medianos copetes, a los cocineros que estaban siempre detrás, haciéndonos la vida más fácil, la comida, lo importante que era, y aquellos que remaban abajo en las bodegas para poder continuar con el barco en adelante. Todo era energía positiva, todo era ilusión. Toda esa ilusión que día tras día, gracias, como digo, a Revilo Niram, a Olimak Adenip, difícil es esto, sentíamos que estábamos en el mejor lugar de nuestra vida, donde más lejos podíamos llegar y donde tantos continentes nos quedaban aún por descubrir y aprender de los mejores en el mejor lugar para remar todos juntos. Cada mes o cada 3 meses había ciertos cambios y fuimos viendo cómo necesitaba la gran compañía que estuviéramos abiertos a ese cambio constante. Lo que era hoy azul, mañana era verde, lo que era verde, mañana sería rojo. Esto al principio resultaba ciertamente divertido y te impulsaba, ¿no?, de alguna forma a aprender ciertas cosas que, bueno, lo categorizaríamos como crecimiento personal. Cuando se estaba usando de esta forma, en esa línea, sí, podríamos decir que todo era así y que ciertamente crecíamos. Pero años después, cuando Esteban nos dejó y la compañía cambió de rumbo, digamos que, por un lado, esta visión crítica de las personas, no solo yo, por supuesto que no, algunos siguen todavía allí con el alma negra y la pena gris, intentando sobrevivir, porque la vida, como contaré ahora, no es fácil para según quién y según de dónde vengan y según qué profesión o qué capacidades tengan, es natural. Bueno, pues avanzaron los meses y en algunas circunstancias había unos grandes botamientos, grandes, digamos, por así decirlo, viajes, cruceros, donde se organizaba cierto alboroto y cierta fiesta, y los náufragos venían a solicitar su dosis tecnológica anual. Esas fiestas eran la hostia, donde la energía fluía en todos los lados, pero ya se veía como ciertas partes de esos grupitos que se habían generado durante el montaje del barco, pues se tocaban los cojones y hacían la mierda. Eso sí, se les daba muy bien comerle la oreja a los capitanes para estar bien considerados. Esa comedura de oreja dio sus frutos unos 2-3 años después, cuando poco a poco fueron confeccionando el Sindicato del Crimen, y muchos de ellos que estaban en el Sindicato del Crimen fueron ascendidos a, bueno, en fin, a diferentes rangos de ese barco ya en aquel momento, 2012-2013, mal llamado Libertad. Voy a terminar con una reflexión, y es que no todos venimos del mismo mundo profesional. Y claro, cuando uno acepta un trabajo en el que le están pagando mejor que en otros sitios y hace una serie de cambios en su vida, como irse a vivir solo, es muy difícil, sabiendo que no está en el lugar adecuado, irse de ahí pensando en lo que va a perder a nivel personal. Entonces mucha gente se ha quedado en este barco llamado Bertaz, ya porque no quedan letras,
a causa de esto, a causa de ese cambio de vida, y ahora les resulta, creo yo, muy difícil aceptar que donde están, que lo saben bien, porque están viendo estos vídeos, no es el lugar adecuado. Y como siempre digo, aunque tengáis un cesto lleno de manzanas sanas, si hay una podrida, poco a poco ese cesto irá perdiendo sus propiedades, su juventud, su energía y su amor por este mundo. Es una lástima cómo la compañía, año tras año, fue modificando sus valores y ahora simplemente se ha convertido en una moda que muy seguramente será pasajera. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sígueme en los diferentes sitios, podcasts, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, porque muy pronto vamos a contar mucho más. Como bien sabéis, lo vamos a contar todo con este tono tan asertivo y, por supuesto, podéis lanzar vuestras preguntas. Haremos directos exclusivos de manzanas podridas donde vosotros seréis los protagonistas. Todos los secretos serán desvelados. Nos vemos muy pronto.